con los temas que nos faltan. En este caso es la keratitis por hongos y keratitis parasitaria. Entonces, como ya hablamos, la keratitis fúngica, keratitis por hongo, es una de las formas más complejas de las keratitis infecciosas. Entonces, aquí esta nos va a representar varias dificultades, sobre todo comenzando con el diagnóstico. Como ya hablamos en la clase pasada, muy difícil solo con la clínica determinar la etiología, o sea, etiología microbiológica de las keratitis. Entonces de ahí ya empezamos con esta dificultad. Aparte de esto, es de que los signos y síntomas suelen ser muy inespecíficos. Entonces, y además de esto, también que la confirmación microbiológica puede a veces tardarse mucho tiempo. Entonces, además otra complicación que tenemos en las keratitis por hongos es que los tratamientos son menos efectivos que en las keratitis bacterianas, ya que los antibióticos tienen una buena respuesta a las keratitis, más no los antimicóticos. Ah, sí, ¿ah? ¿Sigo? No sé. Sí, sí, Ahí. difícil diagnóstico. Ajá. En cuanto, en cuanto a la epidemiología de las queratitis, tenemos que, por lo general, los hongos pueden formar parte de la flora plural normal, aislados, por ejemplo, en saco conjuntival o en un porcentaje variable de ojos sanos. Entonces, su recuperación es aún más frecuente en ojos con patología, es decir, podemos nosotros aislar lo que son hongos de un ojo sano, de la flora normal de un ojo sano, pero es mucho más común aislarlo en un ojo patológico. Entonces, además de que la queratitis, o más que nada los hongos como tal, son mucho más frecuentes en lo que son zonas o climas tropicales, cálidos y húmedos. Básicamente, muy parecido a lo que es toda la costa ecuatoriana. Entonces, un clima cálido, húmedo, bastante lluvia. Entonces, es como que un lugar donde hay bastante lo que son microorganismos, que son los también. No, un poquito más. Y además de esto se van a encontrar sobre todo en lo que son zonas rurales. O sea, más que en la ciudad, zonas rurales también lo vamos a encontrar bastante. Por eso es que mencionamos bastante que están muy relacionadas a lo que son traumas, sobre todo trauma agrícola. Entonces, dentro de los hongos más frecuentes implicados, tenemos varias literaturas, me dicen diferentes tipos. Si bien es cierto, no hay tanta evidencia en lugares como Ecuador o Latinoamérica. Siempre donde se tiene un poco más de evidencia son países del primer mundo, como Estados Unidos. Se tiene en cuenta que a nivel mundial el Aspergillus es el agente frecuente, más frecuentemente aislado en lo que son keratitis fúngicas. Pero en regiones ya un poco más del sur, por ejemplo, de Estados Unidos, tenemos como el Fusarium como un patógeno predominante. Como eso tenemos características que las partes o regiones del sur de Estados Unidos se podría decir, son un poco más parecidas a lo que son Latinoamérica. Por eso también que en cuanto a Latinoamérica o en el medio, se cree o se tiene datos de que el Fusarium puede ser uno de los patógenos más predominantes. En otras áreas, especialmente asociado a enfermedades de superficie alterada, tenemos que, o también o predisposición de la persona, ya sea por inmunosupresión, tenemos otros agentes causales como la cándida. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico y microbiológico, los hongos son asociados a queratitis, se van a clasificar en diferentes grupos. Tenemos las levaduras, que van a incluir la cándida, los hongos filamentosos, septados, que pueden ser hialinos, como el Fusarium o Aspergillus, y también o los pigmentados, como la Curvularia o el Ternaria. Entonces, estos de aquí, importante más que nada tener en cuenta, o aunque sea saber a qué grupo pertenecen, porque bueno, no todos los antimicóticos van a funcionar bien en todos los grupos. Entonces, en cuanto a la patogénesis de la keratitis fúngica, se podría decir que es muy similar a lo que ya hablamos. Siempre tiene que haber algo predisponente. No es muy común que penetre en una córnea sana. Siempre va a haber algún defecto o daño epitelial. Entonces, este va a ser como que la vía de acceso. Entonces, los hongos van a acceder al estroma corneal a través de este defecto y generalmente va a ser secundario a un trauma. También puede estar relacionado a uso de lentes de contacto, cirugía previa o una superficie ocular en mal estado.
pero localmente, o bueno, en general, el factor de riesgo más asociado va a ser el trauma, sobre todo trauma agrícola. Entonces, una vez que llega al estroma, se va a multiplicar y va a producir lo que es necrosis tisular y va a desencadenar, lo que ya hablamos la clase pasada, una respuesta inflamatoria en el hueso. Entonces, tenemos que los hongos como tal pueden penetrar profundamente en el estroma e incluso pueden atravesar la membrana intacta. Una vez que alcanzan la cámara anterior, si es que la logran alcanzar, aquí ya vendría a ser como una complicación muy, muy grande porque erradicarlos una vez que hayan llegado a este punto va a ser muy difícil, o sea, no es tan sencillo. Entonces, sobre todo porque, como hablábamos, la naturaleza vascular de la córnea limita la penetrancia de los antimicóticos y aparte que como tal, tratar un hongo, ya sea en cualquier parte del cuerpo, es difícil, requiere un tratamiento prolongado, entonces constancia y todo ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo para la queratitis por hongo, tenemos el trauma con material vegetal, va a ser el factor de riesgo más fuerte. Entonces, otros factores importantes incluyen el lente de contacto, el uso de corticoides tópicos y la cirugía corneal previa. Todas estas dando un lugar de entrada a los patógenos a la córnea, que es como tal el factor de riesgo importante. Tenemos los corticoides tópicos, por eso que es importante, como hablábamos en la clase pasada, de cuando dar o no dar corticoides, por ejemplo, en una queratitis, se habla de que primero tenemos que tener la certeza que no es ni bacteriana ni parasitaria, perdón, no es ni fúngica ni parasitaria, y ahí recién podemos considerar aplicar el corticoide, ¿no? Obviamente con todas las otras indicaciones que hablamos, que la úlcera sea central, más de 2 milímetros, moderada complicada, que ya haya un cierre del daño epitelial. Entonces, pero igual, en este caso está contraindicada en lo que son queratitis fúngicas, ¿ya? En cuanto a las manifestaciones clínicas, a diferencia de la queratitis bacteriana, la queratitis fúngica puede tener un inicio un poco más insidioso. Entonces, los pacientes pueden inclusive iniciar simplemente como los pacientes van a referir como una sensación de cuerpo extraño, tal vez durante el trabajo en zonas rurales, sienten que se les entra una basura, ellos no le prestan mucha atención, inicia como simplemente una sensación ahí de cuerpo extraño que luego evolucionando, evolucionando, hasta que ya son etapas más progresivas, ¿no? Entonces podemos ver que normalmente van a observar infiltrados estromales, defectos epiteliales y reacción inflamatoria en cámara anterior, lo cual es muy similar a lo que ya hablábamos antes, las queratitis bacterianas, ¿no? Por eso digo que es como que un desafío a la hora de diagnosticar. Una cosa que sí se diferencia un poco de las características bacterianas es que si ya tenemos una úlcera, una keratitis que no me está respondiendo a antibióticos, que ya lleva bastante tiempo y no encuentro una mejoría, yo ya tengo que sospechar en una causa que no sea bacteriana. Entonces, si bien hay algunas literaturas que hablan de hallazgos clínicos que son sugestivos a la etiología por hongo, no es como que algo patognomónico o algo que me va a definir como tal, que sea un hongo, pero igualmente son características que las estudiamos. Entonces, esto se da sobre todo en infecciones por hongos filamentosos y esto va a incluir lo que son los bordes plumosos, que son básicamente como los bordes irregulares que se van a encontrar. Van a tener una textura como seca o rugosa. También vamos a encontrar lesiones satélites, es decir, una lesión principal y una lesión satélite que va a acompañar a esta. Y en infecciones, a veces por hongos pigmentados, pueden observarse la pigmentación como tal, una pigmentación marrón del infiltrado. Solamente foto. En las, ¿no han visto úlceras que tengan pigmento en la lesión, no? Pero no corta. Sí se ve. Una, ya, párame. Hola, disculpen la tardanza. Yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros sospechar en hongos es úlceras que ya vengan tratadas y hayan recibido esteroides. O sea, a veces no tienen el antecedente del vegetal, pero el mismo esteroide las inmunosuprimió y aparece el hongo, ¿no? Entonces, como siempre les digo, el interrogatorio es importante porque les puede marcar la terapeuta, ¿no? Los hongos son súper complicados de tratar y son largos. Son tratamientos de
8 semanas, 12 semanas. Me llama la atención que tú hablas de que los más frecuentes son aspergilos, porque de verdad que yo generalmente para las clases reviso a ver qué se está trabajando y tal. Consigo más fusarium. ¿Dónde consigues tu aspergilo? Tendría que buscar de nuevo, pero me parece que era en, no sé si en el libro de la academia. Porque todo esto se habla de epidemiología en Estados Unidos, que es donde hay Claro, la pero en el información. libro de la academia, en el review de la academia de ahorita, el último que tengo que está aquí, hablan es de fusarium, no de aspergilo. Ya lo ves. Entonces, Eh, vamos, yo no me lo sé todo, o sea, pero sí creería que lo que he revisado es más frecuente Fusarium. En Ecuador nada más está reportado un caso en una revista indexada y era Fusarium, ¿no? Tendríamos que ponernos a cultivar, pero sí creo, o sea, yo diría que es más frecuente Fusarium que Aspergillus, ¿ok? Y no o sea, hablamos mucho de Fusarium, pero no nos podemos olvidar de las de la cándida, porque nosotros también vemos pacientes inmunosuprimidos. ¿Y cuáles son los que más vemos que tienen inmunosupresión? Que se ven muchísimo. Los diabéticos. Los diabéticos a veces empiezan con úlceras pequeñitas que se vuelven un desastre y es porque hacen una sobreinfección con hongos. Entonces, no solo lo asociemos al trauma vegetal, sino también a inmunosupresión. Ujú. Ya puedes seguir. Entonces, en cuanto al diagnóstico y tratamiento, como ya hablábamos antes, el diagnóstico clínico de la queratitis por hongo es un poco confiable, por lo que generalmente vamos allá a basarnos en lo que son estudios microbiológicos, que son fundamentales. Sobre todo, como mencionó la doctora, cuando tenemos una úlcera, ya estamos sospechando que sea hongo, que ya ha venido tratada antes con antibióticos, no responde bastantes días, con corticoides, entonces ya podría ser una indicación de comenzar a cultivarlo para ver. Entonces se pueden usar raspados con tinciones como Gram o Giemsa y también cultivos en medios apropiados para cada uno de estos. Entonces el tratamiento médico, como ya mencionamos, suele ser prolongado, por eso es importante determinar el agente causal para poder, o sea, actuar con el medicamento apropiado. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta que la natamicina vendría a ser en lo que son las queratitis por hongos, como lo son las quinolonas en la queratitis bacteriana. Vendrían a ser como que en la primera línea, un poco empírica, hasta que nosotros tengamos una información un poco más ajustada. Entonces, como mencionaba, dentro del tratamiento tópico tenemos la natamicina al 5% de suspensión, aunque en el medio no contamos con ella de manera oficial. Muy bien. Muy bien, muy bien, dale. Me No la, encanta ver ahí esta televisión. no la tenemos de manera oficial, se la trae de otros lados, pero bueno, no es como tal en el medio, ¿no? Este es como que el tratamiento de primera línea y nos va bien sobre todo para hongos filamentosos. Entonces, es decir, eficacia contra el fusario, que bueno, como dice la doctora, es una de las principales causas, ¿no? Entonces, como mencionaba, es un fármaco de primera línea de manera empírica. Por otro lado, también tenemos la anfotericina B, también tópica, el 0,15%, que tampoco la tenemos en el medio. Sí se tiene, Sí se tiene, sí se tiene. pero para colirio, ¿no? Vale $10. Ampolla. O sea, la anfotericina B se tiene, no existe anfotericina B tópica producto oftálmico. No existe ni aquí, ni en Estados Unidos, ni nada, ¿ok? Pero sí se consiguen las Se ampollas de prepara fórmula anfotericina B magistral. y valen $10. O sea, se consiguen en las ramas consulares, se consiguen en las distribuidoras en el centro, o sea, es mucho más fácil de conseguir la anfotericina B que la natamicina. Yo no quiero que se lleven la idea de que la natamicina no funciona como pensaron la otra vez. Sí, la natamicina es muy buena para hongos filamentosos y como lo dice ahí, la anfotericina es muy buena más para levadura. ¿Cuál es la levadura más frecuente? Cándida. ¿Ah? Cándida, exacto. Entonces, sí, porque es que una vez empezando lo pregunté y se quedaron así como que, ¿cuáles son los filamentosos? Sí, sí. Entonces, sí, los hongos son o filamentos o levaduras, ¿no?
Y a veces incluso en un frotis, viendo yo en el microscopio, puedo ver los filamentos y saber por dónde voy, ¿ok? Pero no se puede esperar a que el paciente consiga la natamicina, porque la natamicina a veces no se consigue, no sé cómo hacen en Machala. Es que ellos mismos lo preparan, ¿no? Ellos preparan la natamicina. Sí. Ah, la preparan, o sea, hacen ellos como una presentación magistral. Ah, ok. Aquí no. ¿Y cómo la preparan? Deberíamos aprender. ¿Cómo la preparan, Juan Pablo? La medicina. Sí. Seguro. No. ¿Pero cómo? Lo tienen en un casito magistral. No sé. No, la No he natamicina escuchado cómo la preparan la traen desde natamicina. Colombia. Juan La Pablo, otra se. ¿qué estás haciendo? De la averiguando. A ver. O sea, si la preparan, estamos graves porque no sabíamos prepararla, pero yo entiendo que preparan anfotericina, boriconazol, fluconazol. ¿Preparan natamicina? No, la tamicina creo que viene. La medicina. Sí, la tamicina sí hay. Viene, Ese es el 5%. Sí, Sí, eso sí. la traen de Colombia, creo. Claro, la No, traen. lo que pasa es que le quitan el rótulo. Pues. O sea, no se prepara, No, la no, traen. no. Exacto, pero sí, aquí en Guayaquil no sobran la natamicina. No, pero ya sí hay. Claro, pero no los vas a mandar a los que ves aquí, no los vas a mandar para... Y llega y esa cosa. Ni llega, exacto. Entonces, sí, lo ideal y además en el último congreso del Panamericano, Amezcua dijo que parece que van a descontinuar la natamicina. No sé qué irán a sacar. Ajá. ¿Por qué? Amezcua, sí saben quién es Amezcua. Amezcua es un doctor que trabaja mucho úlceras corneales en Miami. Supuestamente Alcon dijo que iba a descontinuar la natamicina. Entonces, no sé, algo irán a inventar después de la natamicina, no es seguro, pero sí deben saber que es más fácil conseguir anfotericina y voriconazol que natamicina. O sea, lo digo porque a veces yo he visto pacientes que llegan buscando natamicina y tienen 3 días con el cuadro y ya son ojos que se fueron. Entonces, mientras se va buscando la natamicina, tienen que, o sea, si tienen el acceso, buenísimo, pero si no, tienen que tener como que un plan B, que la idea es discutirlo ahorita en el abordaje, ¿ok? Ajá, sigue. Ya, la otra opción que tenemos es la anfotericina B al 0,15%. Este de aquí es altamente eficaz Sí, en las queratitis por levadura, sobre todo, bueno, recordando las levaduras, principalmente la cándida, ¿no? Que se da en pacientes, sobre todo inmunocomprometidos. También es útil, por ejemplo, en aspergillus. La anfotericina es de amplio espectro. Lo que pasa es que es más sensible para levaduras, pero sí actúa sobre fusarium, ¿ok? De hecho, se ha reportado que hay más resistencia al voriconazol que en la anfotericina cuando hablamos de fusarium, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la anfotericina? Que la anfotericina es súper irritante, súper tóxica y tiene poca penetración. Entonces, hay que saberle indicar, no es nada más poner la gota, hay que debridar los bordes, o sea, desepitalizar un poquito para que haya mejor penetración. Pero incluso aquí yo les voy a comentar, les conseguí un estudio de este año donde comparan anfotericina y voriconazol para fusarium y hubo más resistencia al voriconazol. O sea, por eso le digo, es dificilísimo tratarlo. Yo he tenido casos que no mejoran con natamicina y mejoran con anfotericina, porque también se están viendo úlceras corneales refractarias a la natamicina, o sea que... Y he tenido casos en donde le pongo voriconazol y anfotericina a ver con cuál de los dos lo logro. O sea, de verdad que una úlcera corneal es bastante, por hongo, es complicada. Dale. Pero sin duda, si no tengo acceso a la natamicina, tengo que empezar por algún antimicótico. O sea, no se queden con mandarlos a buscar la natamicina y que no se lleven nada. No sé si ustedes aquí han tratado hongos. Aquí se ven, no se ven el ¿Y cómo hacen? anfotericina. Con anfotericina. Ok, eso sí son preparados. Sí. No dan el colegio. Como yo sí dije, Dios mío, ¿cómo están Ah, preparados? sí, pero un momento me tocó, pero era de Machala el chico. Y llegó al Roberto a tratar. Y yo,
Ok, si usan un fertilizante. Cierto. Pero sí se consigue. Sí, sí los consiguen. El boriconazol, la olla de boriconazol vale $80, entre 80 y 110, ¿Y cuánto dura? una semana. Y la anfotericina vale 10. Entonces también hay que pensar es más, yo creo que aquí hay anfotericina o boriconazol, algo Yo hay. cuando yo sospecho no puedo con eso, ¿con flujo o con nada? Yo Con nunca anfo. empiezo con natamicina, Anfo. porque no la tengo. Empiezo con anfo. No es porque no la quiera usar, es ¿Qué porque... más? Solo trata de ¿Qué cubrir las más? posibilidades. Dígame más, doctora. No, o sea, ¿cómo le- No, yo siempre cubro con un reforzado. Depende. Vamos a y seguir y corticoide? no, a un Eso hongo es no le puedes referente. poner corticoides. Le quito el título. No, por eso le preguntaba. Sí, tienen las- O antibióticos. Yo creo que Sí, ahorita Clorexidina. ¿Qué hace? proteína de- No, tampoco. Es que a veces- Ah, sí. eso, o sea, a mí, yo cuando el paciente, o sea, yo siempre parto de la base que cuando el paciente llega, tiene que empezar un tratamiento ya. No puedo dejarlo ir y que me oral. busque todo lo que yo quisiera. Ahorita vamos a hablar de la vía Súper. oral. Hay dos estudios que son, o sea, ustedes van a decir, la doctora habla de estudios, pero tenemos que hablar de medicina basada en la evidencia. O sea, no es que mi experiencia y lo que a mí me gusta, no. Hay dos estudios de úlcera micótica, ¿los revisaste o no? El MUD 1 y el MUD 2. Ahorita yo se los voy a poner. Y les digo de qué hablan esos estudios y la vía oral y tal. Siempre, cuando vayan a, Es como la- por lo menos a exponer conmigo, traten de buscar bibliografía actualizada. Se los puse la semana pasada. Sería como que la queratitis herpética, sí. Bien, bien. De las queratitis herpéticas, ya yo le dije a Luis que también hay un estudio, que es el HEDS. Entonces, es la mejor manera de poder tener protocolos estandarizados, porque hablar de lo que me gusta a mí, de lo que le sirvió a él, no, no, o sea, las cosas están escritas y podemos, es la manera más fácil de podernos guiar de qué tenemos que hacer. Entonces, ahorita yo les traje el estudio para decirles qué hicieron. ¿Ah? Lo máximo, pues. Vale. Yo soy chévere como profe, pero bueno. Bueno, entonces en cuanto al boriconazol, se ha aumentado el uso en los recientes años, sobre todo cuando no responden adecuadamente a la terapia convencional. No es como que con lo que iniciamos en un principio. Ha demostrado eficacia en algunas queratitis un poco refractarias y su uso se ha como que popularizado últimamente. Entonces, pero sí tiene ciertas limitaciones, como que se han reportado casos de resistencias y hay algunos estudios clínicos en el cual demuestran que es inferior a la natamicina como tratamiento empírico inicial. Esta inferioridad es particularmente evidente, sobre todo en infecciones con fusarium, que bueno, vendría a ser como que uno de los agentes causales más comunes. Por lo que el voriconazol no reemplaza la natamicina como primera línea. Y bueno, también tenemos como opción el tratamiento sistémico, que bueno, en este caso se reserva para situaciones específicas, como queratitis fúngica severa, compromiso escleral o evidencia de una extensión intraocular. Es decir, como que esta infección se nos está yendo un poco a las manos, podemos irnos con tratamiento sistémico. Entonces, aquí incluyen los antimicóticos tradicionales, como el ketoconazol, fluconazol, ultraconazol, que aún pueden utilizarse en estos escenarios clínicos. No obstante, también tenemos los denominados un poco los antifúngicos de nueva generación, como el voriconazol o posaconazol, que también pueden usarse de manera sistémica. Van a tener una excelente penetración intraocular y un espectro antifúngico más amplio. Entonces, debido a estas ventajas farmacocinéticas y terapéuticas, estos fármacos están poco a poco ganando terreno en lo que son el tratamiento como antimicóticos de manera sistémica. Y bueno, lo último que serían las queratitis parasitarias. Ah, ya cerramos ahí. Ujú. Ajá, entonces yo de parasitarios no traje mucho, pero de micótica sí. Entonces vamos a hacer como que mi parte de micótica, que es rapidito. Ah, no me están oyendo, sí. Sí, sí me oyeron, sí.
A ver, vamos a hacer mi parasitaria, creo que es más corta, ¿verdad? Entonces, eh, como vamos a cambiar de parasitarias y vemos más micóticas que parasitarias, y en Ecuador hay más micóticas que todo, vamos a hacer como una discusión chiquitica de la parte de micótica y después nos vamos a las parasitarias, ¿ok? Gracias por esperarme. Estoy súper apenada por lo tarde que llegué. Los que están aquí van a comer pizza. Los demás, Nos van a ver comer pizza. a ver, aquí, Cher, ya estoy aprendiendo, ¿verdad? Sí. Ya. Mañana alto, Ah, Se no alcanzó ya. Te llevan los bordes. mañana que va alta. Los bordes. lo borde, la acá. A ver, aquí, exacto. Entonces vamos a ver un momentico algo sobre las úlceras micóticas, ¿no? Ah, bueno, es un mundo invisible que tenemos que adivinar prácticamente, ¿no? Y yo con mis casos clínicos. ¿Cómo les veo las caritas? No se ven, ¿verdad? ¿Cómo lo Sí, pongo? sí, Aquí. Ponga quita pantalla con una carita y ahí puede agarrar. No. Ay, coño. Ajá, sí. Pero se sale de la pantalla. Bueno, no importa, no importa. Ay. Ok, vamos a leer este caso. ¿Quién la quiere leer? Ahí. Nosotros acá no vemos, doctora. Allá, No ve. ahí salió, ahí salió. Dale, Luis, lee el caso. Sí, sí, ya ahora se ve, se había perdido. Ya, Dale, entonces, caso clínico, agricultor de la cuenca del Guayas. Paciente acude, dolor ocular intenso, fotofobia y baja visión de 12 días de evolución. Paciente masculino de 52 años, agricultor en una bananera, refiere que hace 2 semanas recibió un rozón con una hoja de banano en el ojo derecho mientras trabajaba. Se automedicó un colirio de una farmacia que contenía dexametasona y neomicina chicos, durante ¿verdad? 5 días. Hallazgos a la lámpara hendidura ojo derecho, bueno, agudeza visual, movimiento de manos. Córnea, se observa un infiltrado estromal de 3.5 milímetros por 4 milímetros de diámetro, ubicado en el eje visual. Bordes, aspecto plumoso con múltiples lesiones satélites. Cámara anterior, hipopión de 1 milímetro y la sensibilidad corneal conservada. Ok. Ah, bueno, es un caso típico que podemos ver aquí. Una pregunta. ¿Ustedes saben medir las lesiones en córnea en la lámpara de hendidura? Sí, saben, moviendo, exacto, y moviéndola horizontal o vertical según el. Ok, chévere. A ver, entonces, ay, ya va, que es que aquí les va a salir la respuesta y no quiero. Ya va, ¿cómo me? Pausa arriba. Stop share. Ajá, Yo le ayudo, doctor. no. Y me voy aquí. Ya va, deme un momentito para animar esta parte. No leas, no lean. Que me. eh, ya va, un minutito. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? No. No, no, estamos en usted, doctor. Primera plana. Sí. Ya, creo que. Primera, te digo. No, 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 que estoy aprendiendo. No me tiene tiempo. La generación. ¿Cómo borro la animación aquí? Ya va. O hago una copia de la misma y uno le pone el título y el otro le Ah, pone. claro, Ya, ya. puede duplicar. Tiene 3 puntitos en la parte de arriba y pone duplicar. Ajá, ya, más Y rápido. uno le borra la primera Y la primerita le borra la. Ajá, se me olvidó animarlo. Sorry. Ajá, listo. Ya podemos seguir compartiendo. Aquí, share otra vez, share. Sí, Sí, sí. no. Y Ajá, listo. Entonces vamos a hacernos 3 preguntas. presenta. Ya, calma, calma, ok.
Ajá, la pregunta número 1, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha y qué error de automedicación empeoró el cuadro? Para que le ponga y que el peor fue el Sí, cortical. que era Ah, triqui- Del corticoide. La exacto, no hay automedicación una queratitis por con hongo corticoide. que se automedicó con corticoides y empeoró todo, y que seguramente ese hongo va a ser una levadura o un filamentoso. Filamentoso. Un filamentoso, ok. ¿Qué le hubiésemos querido, qué le vamos a poner? Natamicina, ¿verdad? Porque, ajá, pero no tenemos. Entonces, Anfotericina. ¿cuál es el esquema de manejo inicial para tratar de rescatar esa lesión? Primero quitar el corticoide. Muy bien. ¿Mm? En este caso podríamos ir por anfotericina B, ¿Y que qué? también es sensible a los filamentosos. Ok. Mira, no también. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo le voy a mandar natamicina, anfotericina a su casa. Vas a debridar los bordes para que haya una mejor penetración. Ok. A las 72 horas la lesión sigue progresando. ¿Qué más puedo hacer? Antibióticos, ingeniería civil. Ah, no, no, obvio. O sea, se va a ir con antibióticos reforzados y voy a agregar un antimicótico porque creo, no es que nada más creo que es micótico. Acuérdate que ahí como que todo crece, o sea. Entonces le voy a poner un reforzado de banco y ceftazidima, la vancomicina para las GRAN, Positivas. Positivo. la ceftazidima para las GRAN negativas, ajá, y le pongo un antimicótico que puede ser la anfotericina B. Ok. ¿Qué más le pongo? Además del antimicótico. No. Parásitos. Le pongo cicloplégicos porque tiene dolor, le pongo hipotensor porque tiene un hipopio y le pongo lubricantes. Eso es todo lo que se tiene que llevar, ¿ok? Entonces, bueno, se va y a las 72 horas viene y está peor. ¿Qué más puedo hacer antes de hacer un procedimiento quirúrgico? Debridar nuevamente. Eh, Debridar más. Inyección intrastromal de la lesión. Ponen anfotericina en el estrón. Acuérdense que la anfotericina no penetra bien. Entonces, yo tengo que ayudar a que eso penetre en la lámpara. O sea, doblan la agujita y la inyectan en el estroma un poquito Como así. cuando van a pero hacer sería sellar. paralelo al Cuando van a borde. sellar En los, la- en los Sí. bordes, no, es que se te perfora. Ah, En el centro no puedes porque está a punto de perforarse. Sería al perilesional. borde. Perilesional. Como cuando van a hacer la autosiguiente en cataratas. Ajá, sí. No es tan difícil, tienen una cara de terror. Sí, solo imaginar. No, sí, sí se puede hacer. O sea, es como cuando hacen un raspado para hacer un cuerpo extraño, que ustedes van un poquito profundo, allí un poquito superficial se pueden meter y hacer una inyección periestromal. Ujú. ¿Y cuánto? Un poquito, es que no, o sea, como no te puedo decir 0,2 con 3 micras, o sea, es perilesional. que es un poquito perilesional y ni siquiera tiene que ser toda la lesión, sino que dejas un poquito inyectado para que quede mayor penetración. Y no te puedes ir al centro porque la vas a perforar. Ujú. Ok, entonces, eso era el... Ajá, y la que copié. Estaba antes, una antes. Ajá, entonces, ¿qué ibas a preguntar? En este caso, obviamente, en el caso de úlceras por vía de. Ponte para que te escuchen. Bueno, le hablo aquí. Ahí escuchan, chicos. Sí, le hablo ahí, le hablo ahí. Es que después se Sí escucha eco. escuchan, sí Se escuchan. escucha eco. Retorno. Sí, sí se Ujú. escucha, doctora. Dale, Ya. El tema de Rosa de Bengala. pero no la tenemos. Ya. O sea, la rosa de Bengala con la luz, lo que está hablando el doctor Amezcua. Sí. Ese es un paper que vamos a discutir cuando hablemos los papers de córnea. Sí, se está hablando de que la rosa de Bengala está actuando bien en úlceras micóticas y ¿en qué otras úlceras? Herpes, en úlceras herpéticas. El crosslinky en úlceras micóticas se ha usado, pero algunas mejoran, algunas no, pero sí se ha reportado. Lo que más está hablando el doctor Amezcua es de la rosa de Bengala y de hecho ya tiene como 2 papers publicados y eso lo vamos a ver yo les tengo una lista de los papers que vamos a ver
más adelante, ajá, y ese es uno. Ujú. Entonces sí, es una queratitis fúngica filamentosa, lo que empeoró fue el uso de corticosteroides, la enfotericidina. Lo pueden seguir. Es córnea papi. Ah, claro, Cornea Papi, sí. Es venezolano. Sí sabían que él es venezolano. Anfotericina B al 0,15 o al 20% tienen que debridar la lesión. Y aquí entra lo que preguntó Juan Pablo, considerar voriconazol sistémico 200 miligramos vía oral cada 12 horas. Es recomendado en úlceras mayores de 3 milímetros cuando hay hipopio. Sin embargo, no es estadísticamente significativo en el paper de úlceras micóticas en el segundo estudio. Pero si yo quiero intentarlo todo, no está descabellado intentar poner medicamento bioral. Yo generalmente pongo bioral fluconazol más que voriconazol, pero sí pongo medicación bioral al inicio del tratamiento. Sí la pongo. Y considerar inyecciones intrastromales. Pero eso queda grabado. Me devuelvo. ¿Qué quieres? ¿Esto? Ok. Entonces, en julio del año pasado, publicaron un paper, está el acceso gratis, sobre la eficacia de la inyección intrastromal entre anfotericina B y voriconazol. Se los pongo porque podemos pensar que, o sea, el voriconazol a veces funciona bien, pero no siempre. Entonces, la anfotericina B es un antimicótico de amplio espectro que, sobre todo en países de vías de desarrollo donde no tenemos tanto acceso y son personas de bajos recursos a veces, nos podemos defender con la anfotericina B. De hecho, en el Panamericano yo hablé con Amezcua sobre esto porque él dio una conferencia sobre úlceras micóticas y le dije, mira, yo le tengo que dar esta clase a posgrado y, o sea, ¿qué mensaje les doy si no tengo natamicina? Y me dijo, no, está, de verdad que la anfotericina B ahorita está dando mejores resultados que el voriconazol. ¿Okay? Entonces, bueno, conseguí este paper del 2025 donde efectivamente se obtuvieron mejores resultados. Entonces, así como quería que se aprendieran que la vancomicina no actúa sobre las pseudomonas, quería, y que no se use el ungüento en las úlceras, quería que también tomaran en cuenta que tenemos que hacer inyecciones intrastromales si es necesario, considerar antimicóticos tomados y confiar en que la anfotericina, aunque es una droga viejísima, baratísima, todavía está funcionando. Estos son los estudios como que más significativos que hay, ya están viejos, si se ponen a ver, el último fue en el 2013, o sea, es bastante tiempo, y este lo sacaron en la segunda parte en el 2017. En el primer estudio comparaban la natamicina con el voriconazol y efectivamente dio mejores resultados la natamicina y de ahí es que como que todo el mundo es natamicina, natamicina. Pero ya en la segunda parte consideraron ver si había significancia estadística al usar tratamiento bioral con el voriconazol. No dio mucha significancia. Yo considero que si vemos que no mejora con nada hay que ponerlo, porque uno no sabe, aunque la penetrancia es pequeña, todo suma, ¿no? Y bueno, importante saber que en Ecuador ante un trauma vegetal tenemos que pensar en fusarium hasta que se muestre lo contrario. Los bordes plumosos y las lesiones satélites son típicos de los hongos filamentosos. Las lesiones por cándidas son más limpias. No se les ven las plumosidades así, ¿ok? Y el dolor desproporcionado, ahorita tú no nos vas a decir, es un síntoma de Cantamoeba. Y la anfotericina B tópica asociada a debridamiento epitelial es una opción ante la poca disponibilidad de la natamicina. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿El depredamiento epitelial solo se realiza una vez o te puede hacer No, lo diario? puedes hacer, o sea, tú también tienes que dejar que el epitelio cicatrice, ¿no? Entonces, no lo puedes hacer todos los días.
pero tú vas viendo conforme la lesión, generalmente cuando tú haces el debridamiento y el paciente empieza a responder, la lesión empieza a cerrar y no la ves estancada, pero si tú ves que se está estancando, que ya lleva 5 días y que no ha habido ni, vuelves a debridar y para que vuelva a haber penetrancia. Ujú. Tienes que Sí, dejar. esto, aquí. Ah, ya va, aquí está el estudio completo, está gratis. Igual lo que tienen es que saber que funcionó más. ¿Cómo? ¿Perdón? Para discutir de la clase de MB. Medicina basada Sí, en vamos a evidencia. ver evidencia. Ah, bueno, ¿ves? Ahí tienen uno y es interesante. Y por aquí hablan de que Fusarium es el más frecuente, ¿viste? Un dato, si me están oyendo, ¿sí? Todavía, un dato que les doy. A veces buscamos que eso a mí me sirvió mucho cuando, cuando empecé a exponer un profesor que me hacía llorar, ¿ok? ¿Cuál es esa Eh, doctora para solicitarlo? no, le agradezco mucho. ¿Saben qué? Guíense por las referencias de los estudios. O sea, si ustedes consiguen un estudio y quieren enfatizar en algo, busquen en las referencias, generalmente van a tener ¿De dónde lo que sacan más quieren buscar. información correlacionando? Exacto. Entonces, y van a ir llegando a lo que quieren encontrar. Ajá. Aquí vemos, creo que aquí había una es que busqué tantas cosas que yo sé que había una y se me olvidó ponerla, para que vean Cándida y vean Fusarium, pero eso sí es muy difícil de distinguir. Pero fíjense que aquí se ve una con pigmento. ¿Sí la ven aquí? Y sí se ven. O sea, si trabajan en fundaciones y eso, sí logran ver úlceras con pigmento, lesiones con pigmento. Dale, sí, que la pizza se enfríe. Stop sharing. Entonces, ya por último, características parasitarias. Que bueno, dentro de las características parasitarias, lo que más resalta es característica de la canta nueva, que es una infección corneal, por lo general, crónica, causada por una ameba de vida libre, que se puede buscarse tanto en el agua como en el suelo, que clásicamente se asocia a signos muy llamativos como la keratoneuritis radial o el infiltrado en anillo. La mayoría de los pacientes pueden debutar con síntomas un poco más inespecíficos, lo que explica que a veces el retraso diagnóstico puede ocurrir. Entonces es una infección resistente a los antimicrobianos oftálmicos habituales y puede empeorar transitoriamente con los corticoides. Entonces, es una infección poco frecuente, pero con brotes periódicos. Mira qué feo. Entonces, la incidencia se expresa en relación a los números de usuarios de lentes de contacto, muy relacionado con los lentes de contacto, aunque menos común como que otras queratitis infecciosas. Su impacto visual es significativo debido al retraso diagnóstico y la necesidad de tratamientos un poco más prolongados. Obviamente, aquí tiene que ver también con la adherencia de los pacientes, donde vivan, que siguen el tratamiento como tal, ¿no? Es rara, tiene una incidencia de 1.5 a 2 casos por cada millón de usuarios de lentes de contacto en Estados Unidos, es decir, no simplemente en la población general, sino en las personas que usan lentes de contacto. Entonces, esto nos dice que es muy, muy rara, sobre todo en países del primer mundo. Y es menos frecuente que otras características Yo microbianas. solamente he visto una. Mm, No, no yo la. ni- Bueno, imagínate, pero una en 15 años de graduada. O sea. Ujú. El principal factor de riesgo es el uso de lentes de contacto, tanto blandos como rígidos, por las características que ya hablamos en las clases pasadas. El riesgo aumenta con prácticas como por ejemplo nadar, usar lentes, o sea, usar agua de la llave para lavar los lentes de contacto, o también soluciones multipropósitos poco efectivas. También la ortokeratología es como que también un factor de riesgo. Entonces, todo esto tiene que ver con la exposición al agua doméstica contaminada, juega un rol importante. Por eso que siempre a los pacientes les decimos, no piscina, no playa, piscina, ni mar. Evitar siempre estas El actividades úlcera. de inmersión, sobre todo cuando hay alguna puerta de entrada en córnea, alguna lesión, alguna quirúrgico, úlcera, lo que sea, ¿no? En cuanto a la patogénesis, tenemos que la infección para nueva inicia con la adhesión del microorganismo al epitelio corneal. Aquí esto va a ser facilitada tanto por lo que ya hemos hablado, microtraumatismos, que se dan a veces por el uso de lentes de contacto, o un trauma como tal.
Entonces, esto se va a ver sobre todo, especialmente cuando hay una exposición al agua contaminada, que es como que un lugar donde habitan estas amebas. Posteriormente se va a producir lo que es la destrucción del epitelio corneal, asociada a la liberación de metaloproteinasas de matriz, lo que va a debilitar la barrera epitelial. Una vez alterado este epitelio, el parásito va a lograr la ruptura de la membrana de Bowman, permitiendo su penetración hacia el estroma corneal. Aquí en el estroma corneal va a ocurrir lo que es la degeneración tisular progresiva. Aquí entonces se va a causar todo más que nada los signos y síntomas, inflamación intensa, daño estructural, lo que explica una evolución un poco tórpida y dificultad terapéutica de esta entidad. Entonces, aquí un hallazgo o una característica importante es que debido a su penetrancia en el estroma, me va a causar lo que es neuritis radial, que es resultado de la migración del microorganismo a lo largo de los nervios corneales, que van a ser responsables de un dolor ocular intenso, que es una de las características o síntomas que muchas veces refieren a esta queratitis por acantomeba, que es un dolor desproporcionado a los hallazgos clínicos como tal. Entonces, a pesar de esta agresividad, la acantomeba tiene una particularidad que no va a penetrar el globo, es decir, se va a quedar en lo que En el es estroma. en el estroma. Entonces va a quedar confinada en el córnea. Entonces, en conjunto, esta secuencia explica la presentación clínica de una queratitis por acantomeba, que va a ser un dolor severo, un curso crónico y una respuesta lenta al tratamiento. Por lo tanto, si se queda en la córnea, va a ser un poco más difícil llegar ahí con el tratamiento. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pueden iniciar de forma muy específica, simulando un moco seco, toxicidad o queratitis herpética. El dolor suele ser intenso y desproporcionado, no se va en todos los casos, por eso que no es tan específico. Y la queratoneuritis radial es altamente sugestiva también, entonces, aunque no va a ser exclusivo. Entonces, el infiltrado en anillo también va a representar una reacción, es representado más que nada por una reacción inmune y suele aparecer en etapas un poco más avanzadas del cuadro. Entonces, como mencionamos, no siempre va a tener una manifestación como que clásica, pueden haber diferentes, se pueden presentar en diferentes estadios, pueden ser, por ejemplo, en las dos imágenes superiores, como una epitelitis aislada, sin ningún Pero duele mucho. dolor. Les duele mucho. De ahí también tenemos que pueden, lo que son afectaciones estromales, y también podemos tener lo que son los anillos. En cuanto al diagnóstico, bueno, como ya hemos mencionado, muy difícil solo con la clínica, es un poco desafiante, van a requerir medios especiales, tensiones histológicas y microscopía, que muchas veces no tenemos a la mano, como por ejemplo la microscopía confocal, que no la tenemos como tal en el medio, pero bueno, son uno de los métodos diagnósticos. Entonces, además de esto, esta microscopía confocal tiene buena sensibilidad, pero tiene como algo malo que es como operador dependiente. De ahí también tenemos conmociones frotis, tinciones especiales, como el calcofluor o el PCR, pero igualmente es como que un poco difícil llegar al diagnóstico o aislarla como tal. Entonces, en cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento es parecido un poco a las fúngicas en el sentido que es largo y exige una adherencia estricta. Aquí podemos usar lo que son biguanidas, que son el pilar terapéutico por su acción contra los quistes. También tenemos diamidinas, que se utilizan en combinación especialmente en fases tempranas. Pero el tratamiento puede extenderse varios meses y la recaída es posible, por lo que el seguimiento es fundamental. Y bueno, como que la cantanueva no es la única agente causal que me puede causar queratitis. Tenemos otras infecciones parasitarias que la verdad son, si la cantanueva es rara, estas son mucho más raras, pero bueno, no imposible que ocurran. Dentro de las amebas tenemos de vida libre, también hay casos descritos por Valcampira, Naegleria o Artanella. Si bien es cierto, aquí la clínica va a ser exactamente igual a lo que es la cantanueva, por eso se tiene, o sea, se piensa que estas agentes causales a veces son subdiagnosticados porque se piensa simplemente que es una cantamueva. También tenemos la microporidosis corneal, que es una entidad un poco distinta, ya que se trata de parásitos intracelulares obligatorios, pero que actualmente se los considera un poco más como que familia de los hongos como tal, y puede presentar diferentes formas clínicas, que un poco más sencillo, que es una queratoconjuntivitis superficial, más común sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, o también puede ser una queratitis estromal profunda.
Y ahí también tenemos otros parásitos sistémicos que a veces también me pueden causar queratitis, como los que son Cocerca, Leishmania o Trypanosoma. Pero como les mencionaba, son muy, muy, muy raras. Entonces, como unas ciertas conclusiones, tenemos que las queratitis infecciosas generalmente es una urgencia oftalmológica, ya que tienen un alto riesgo de secuelas visuales. Es algo que nosotros, si nos encontramos con ellas, tenemos que inicialmente darle algo de tratamiento. No la podemos simplemente observar por más de que empiece como en una forma leve. Ya que, bueno, dependiendo del microorganismo y la virulencia y tal, pueden avanzar de forma muy rápida. Entonces, la presentación clínica puede ser muy inespecífica y se superpone en diferentes etiologías. Si bien es cierto, durante la charla hemos hablado de ciertas como que características de algunas queratitis según su etiología, muchas veces esto no ocurre como tal, o sea, no es como, no ocurre como decimos cuando es de libro. Entonces, es muy inespecífico, pero eso siempre tenemos que tener en cuenta. Ayudarnos mucho de la historia clínica, antecedentes, enfermedades sistémicas, estados de inmunosupresión, trauma ocular, uso de lentes de contacto, todo este tipo de cosas me van a ayudar. ¿Por qué? Importante, porque el retraso diagnóstico es un factor clave para el mal pronóstico. Si yo me demoro en dar un diagnóstico y sobre todo en comenzar a tratarlo, es un factor importante para el mal pronóstico. Tenemos también que la profundidad y la extensión del compromiso corneal condicionan el resultado visual. Algo obvio que el estadio del compromiso, sobre todo corneal, el lugar donde está, si está central o periférica, obviamente esto me va a condicionar un resultado visual. Y el diagnóstico etiológico temprano mejora significativamente el pronóstico. Si yo determino el agente etiológico temprano, o aunque sea, tengo una idea de cuál puede ser lo que me esté causando, y comienzo con un tratamiento un poco más orientado, me va a mejorar o me va a dar un mejor pronóstico visual. Bien, eso sería todo. ¿Alguna duda? Gracias. Sí, no dio ni las gracias. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aprovechen los que están en ¿Quién está en Machala ahorita? Y no está conectado. ¿Está conectado? No, es que los marcos son quirúrgicos. Cuando roten por Machala, creo que es donde tienen más oportunidad de ver las úlceras. Ahí se vio una tanta nueva. Duele mucho. Sí, es que ese señor era un señor jovencito que tenía antecedente de un cuerpo extraño intracameral en el mes de abril y se dejó el lente de contacto hasta octubre. Y en octubre lo vimos. Sí, oyen a la doctora. No, Jocelyn nos está comentando que ella en Machala vio una úlcera por acantamoeba, un paciente con un cuerpo que tenía el antecedente de un cuerpo extraño en cámara anterior. Tenía un lente de contacto terapéutico que se lo dejó y se bañó ¿en dónde? ¿O no? No se lo dejó. No sé. De ley se metió de algún lado. Se bañó en un río. Sí. Ok, se dejó el lente, disculpe. Y sí hace referencia a que duele mucho. Sí, duele mucho porque él vino con ¿Y con qué lo trataron? En el principio fue tratado con una atromicina, no atromicina, yo hasta la última vez que le vi, no, atromicina, y ya la última, cuando ya la lesión ya estaba cerrada, eso fue recién, cuando yo regresé hace unas 3 semanas, desde octubre. Pero no sé qué tan sensible sea la natamicina en una cantamoeba. ¿Ah? ¿Qué tan sensible es la natamicina en una Al cantamoeba? principio no respondió, se empezó a agrandar la lesión, porque la lesión era así chiquitita. La lesión era chiquitica, no respondía a natamicina y de pronto empezó a responder. Empezó a ser grande, 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 grande. Y luego, como a las 4 o 5 semanas, un poquito más también, ya empezó a hacerse más pequeña la lesión. Ok. Yo diría que una de las maneras de poder evaluar si el tratamiento funciona o no en una úlcera corneal es más la profundidad que la extensión, porque a veces nos podemos confundir que el defecto epitelial es muy grande y eso es lo último que va a mejorar, ¿ok? Porque el epitelio va a estar súper afectado por todas las gotas que estamos poniendo. Entonces, una manera de poder medir progresión no es solo que la lesión esté más chiquita, sino que la profundidad no sea mayor. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. El viernes no les voy a poder dar clase.